Agradecidos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad y de continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido como Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro capítulo 9 en su octava parte, esperando concluir ya en la siguiente semana, en donde aquí podemos ver precisamente en que la semana anterior nos habíamos quedado precisamente en este versículo 31 de la salud de la iglesia o de las iglesias en toda la región. Porque aquí menciona en la palabra de Dios que las iglesias tenían paz. Pero recordemos que habíamos mencionado también que esto no significaba que no tenían problemas, que no había persecución, no, al contrario, existía todavía la persecución a la iglesia primitiva, pero dice al final de este versículo 31 que llegamos a una encrucijada histórica importante en este libro y en los eventos del Imperio Romano. ¿Por qué? En el año 37 después de Cristo, Caifás fue reemplazado como sumo sacerdote, primero por Jonatán, después por Teófilo. En el mismo año, Calígula fue o sucedió a Tiberio como emperador romano. Este hombre llamado Calígula fue extremadamente hostil con los judíos y fue asesinado 4 años después. Por lo tanto, existía persecución, existía dificultades para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La salud, como decíamos, de las iglesias en toda la región se producía de la siguiente manera. Primero, las iglesias eran edificadas. La palabra edificadas lleva la idea de ser construidas. Las iglesias crecían en número y en fuerza, por lo tanto, de una u otra manera, aparecían nuevas posibilidades y nuevas iglesias en el sector. Pero declara la palabra, dice que andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso yo le mencionaba anteriormente, no es que las iglesias no tenían problemas. El hecho era de que a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de todos los problemas que ellos enfrentaban, tenían o estaban mejor estas iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Tal es así que por eso justamente yo en todo esto le he llamado, ¿no es cierto?, no solamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque en toda esta jornada, en toda esta situación en donde se va formando la iglesia primitiva, quien realmente actúa es el Espíritu Santo de Dios a través de los apóstoles. Cuando el pueblo de Dios está andando en el temor del Señor y es fortalecido por el Espíritu Santo, puedes esperar que también crezcan en número. Y es allí donde se producía precisamente esto. No se trataba de unas edificaciones grandes, lujosas, no, aquí se trataba de un crecimiento numérico en donde iban aumentándose más y más personas a la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí podemos ver? Precisamente es algo maravilloso, dice, andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, recalco referente a este punto. No es que las iglesias en la región no tenían problemas. Al contrario, pero ellos andaban en el temor del Señor. La iglesia primitiva estaba siempre
fortalecida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de estos, dice, se necesita en la vida cristiana, tanto el temor como el fortalecimiento. Es lo que en la actualidad, en realidad, muchísimas iglesias requieren de estos dos requisitos primordiales. Dice, en cualquier momento, el discípulo de Jesús pueda necesitar el temor del Señor o la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que implica todo esto? Que de una u otra manera nosotros podemos estar sirviendo, nosotros podemos estar predicando, nosotros hoy podemos estar llevando el mensaje o como este estudio a través de este medio, pero necesitamos del temor del Señor y ser fortalecidos del Espíritu Santo. ¿Por qué? No es fácil querer hacer a través de nuestras propias fuerzas. Entonces dice aquí, con frecuencia Dios quiere que los confortados sean afligidos teniendo el temor del Señor y que los afligidos sean confortados por el confort del Espíritu Santo. Entonces es allí precisamente en donde nosotros podemos ver que esta iglesia primitiva definitivamente era guiada tanto por el temor del Señor como por el fortalecimiento del Espíritu Santo. Después de esto, nosotros aquí vemos más adelante, en este mismo capítulo, que Dios hace milagros a través del apóstol Pedro. Y aquí vamos a ver un detalle muy, muy importante, porque Pedro sana a un hombre llamado Eneas en el lugar de Lida. Esto lo tenemos en los versículos 32 al 35. Pedro, visitando a todos, declara allí en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que cambió propiamente la estrategia de los apóstoles. Tal es así que aquí nosotros vamos a apreciar, aquí vamos a ver que el previo patrón de los apóstoles era quedarse en Jerusalén y los necesitados de ministerio venían o se acercaban a ellos desde muy lejos, como nosotros tenemos aquí en Hechos capítulo 5, versículo 16. ¿Qué es lo que declara allí? ¿Qué es lo que hacían precisamente los apóstoles? Ellos se mantenían en Jerusalén y dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que definitivamente los apóstoles estaban haciendo una labor maravillosa, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no se movían del lugar. Entonces, de todas las otras ciudades, de todas las otras regiones, llegaban a donde ellos estaban. Ahora cambió el asunto, porque aquí dice, Pedro visitando a otros. Y es allí que Pedro visitaba a todos para ministrar, viajando en esta ocasión 35 millas, que equivale a los 55 kilómetros, de Jerusalén a Lida. Entonces, este es el primer cambio que aquí nosotros podemos ver con relación a la estrategia de los discípulos. Más adelante vemos, dice la frase, halló allí a uno, mencionábamos, ¿no es cierto?, que es precisamente Eneas, quien se encontraba en ese lugar. Entonces, Pedro encontró un hombre necesitado que Dios quería sanar milagrosamente, y lo encontró mientras estaba ministrando a otros en el nombre de Jesús. Si seremos como Pedro, quien visitó a todos, también encontraremos oportunidades para el poder milagroso de Dios. Por lo tanto, aquí nos muestra algo muy importante, que definitivamente no es solamente quedarnos en el lugar
es importante salir y allí es donde Dios también nos muestra, porque allí dice, encontraremos oportunidades para manifestar el poder milagroso de Dios. Este hombre llamado Eneas es sanado a través de Pedro. ¿Por qué? La frase que Pedro utiliza en esta ocasión es, indicando el nombre de este hombre que necesitaba de ese milagro, dice, Eneas, Jesucristo te sana. Qué importante es, ¿no es cierto?, ver la forma como Pedro se manifestó, como Pedro actuaba, como Pedro dependía únicamente de Jesús. Pedro claramente identificó quién sanó. Jesucristo. Pedro era solo su instrumento. Jesús sanó con el poder de Jesús, pero Pedro no sanó con el poder de Pedro. Pedro dependía únicamente del poder de Jesús. Aquí nosotros podemos ver exactamente las palabras de Pedro, en donde él declara, en estos versículos del 32 al 35, dice, levántate y haz tu cama. Quizá fueron conscientemente una imitación de la sanación de Jesús del hombre paralítico que declara en la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 2 del versículo 10 al 12. Nosotros lo hemos tomado solamente el 11 para ver exactamente lo que Jesús dijo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que Pedro utilizó? Mire, y aquí nosotros vamos a ir viendo la forma como él realiza todos estos milagros, no solamente que lo declara que es en nombre de Jesús, sino que también hasta utiliza frases muy parecidas a las que declaró nuestro Señor Jesucristo. Más adelante declara esta frase y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Entonces, habían muchos testigos, habían muchas personas que realmente estaban viendo toda esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la vida de este hombre llamado Eneas. Dice, los cuales se convirtieron al Señor. La sanación milagrosa de Eneas hizo que muchas personas se convirtieran al Señor. Podemos asumir que Pedro les predicaba el Evangelio. Entonces, es allí, ¿no es cierto? No se trataba solamente del milagro, sino también aprovechó Pedro para hablar las buenas nuevas. Aquí vemos exactamente más adelante los versículos del 36 al 38, en donde existe otro milagro. Dorcas de Jope muere. ¿Pero qué sucede allí? Llamada también Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ambos nombres, Dorcas y Tabita, significa siervo. Esta mujer era un miembro querido de la comunidad cristiana de Jope porque abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora, como vemos anteriormente, el milagro que Jesús hizo a través de Pedro, en donde le levantó a Eneas, que era paralítico. Pero luego acá vemos a una mujer que lo declara como una mujer piadosa y que daba limosnas. Esta mujer llamada Dorcas o Tabita también declara aquí que en Jope ella muere. Entonces, para relatar mejor, para entender mucho mejor, lo vamos a dejar esto para la próxima semana, el próximo estudio, en donde veremos exactamente los detalles, cómo Pedro actúa en esta ocasión. Es maravilloso ver cómo Dios sigue obrando a través de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, como le digo, veremos la continuación de este estudio la próxima semana y que el Señor bendiga poderosamente. Amén.